Bueno, os cuento un poco del portal, cómo empezó el proyecto. En origen esto empezó en el 2017. A través de una beca se decidió empezar un proyecto de ver cómo poner a disposición de todo el público el archivo Simón Ruiz y otras dependencias de otros archivos que tiene la Fundación Museo de las Ferias. Empezamos con una versión inicial muy básica, que no es la que estáis viendo ahora, que está en los servidores de la Fundación, en el que empezamos ya a ver y a definir de qué manera era el proyecto, con expectativas a colgarlo en la página web y utilizar el repositorio documental como una manera de accesibilidad para todo el mundo y para que cualquier persona que le interese el mundo de la archivística o la información de Medina del Campo pueda acceder desde cualquier parte del mundo. Al principio, el problema que teníamos con todo el portal es que no teníamos un cuadro de clasificación al uso y no teníamos una manera en la que estructurar la información. Archivísticamente lo que necesitamos es un árbol, como si fuese un árbol de asignaturas de una biblioteca, y estructurar la información archivística para que sea accesible a todo el mundo. ¿Cómo hacemos eso? Pues es más fácil verlo en un ejemplo claro si nos metemos en el archivo Simón Ruiz. Luego os cuento cómo funciona el resto de la fundación, el resto del portal. Tenemos, digamos, publicadas ahora mismo dos, digamos, macroestructuras dentro de la estructura jerárquica o funcional de la organización de Simón Ruiz. Podemos diferenciar una parte de colección, que sería la parte de pergaminos, que por el funcionamiento de necesidades de conservación, por otra serie de que se han extraído de la documentación, pues forma una colección y la tenemos como una colección. Si entramos dentro de pergaminos, veríamos en la parte de abajo lo que sería la definición de la macroestructura con el código de referencia, que no es la asignatura, sino lo que nos hace referencia es el país en el que estamos, el código del censo guía, que es una obligatoriedad del Ministerio de Cultura, de tener censados todos los archivos y todas las dependencias archivísticas a nivel no solamente español, sino también de Iberoamérica y de todo lo que sería los archivos de lengua hispana. El título de la colección y las fechas extremas. Y luego, ¿qué sería? Una colección, si es una división de fondo, qué tipo de división de fondo es, si es una serie, que son diferentes divisiones intelectuales que hacemos los archiveros para organizar intelectualmente la información y la documentación dentro de un archivo. ¿Qué es lo que nos interesa después? Tener información de contexto. Al principio lo que hacían los archiveros, hace muchísimos años, en torno a los años 70, 60, incluso antes, hacían grandes volúmenes de toda su vida. Llegaban a un archivo, se sentaban, empezaban a describir y luego al final de su carrera publicaban un libro. Y ese libro contenía las descripciones de una manera, digamos, poco homogénea frente a otros archiveros. ¿Qué se decidió? Pues ahí apareció el Consejo Internacional de Archivos, que es un organismo internacional que depende de la UNESCO y de otros actores del ámbito cultural, en el que se sentó y decidió hacer unas normas de descripción archivística para que todas las descripciones fuesen homogéneas y hubiese determinados datos que se pudiesen compartir. De esta manera, lo que por ejemplo podemos hacer es definir productores únicos, es decir, tener una única descripción de un productor, por ejemplo, Simón Ruiz como persona física que produce documentos en el ejercicio de sus funciones, comerciante, banquero, y esa misma descripción que se hace aquí se puede exportar o incluso a través de una serie de lenguaje de programación, que son las tripletas RDF y la web semántica, inferir conocimiento y extraer conocimiento de otras páginas web para, a través de eso, alimentar la información del portal sin que nosotros físicamente tengamos que picar esa información a mano. Por ejemplo, si nos vamos dentro de las descripciones archivísticas, encontraríamos lo que es la información de la documentación, las descripciones de los documentos. En instituciones archivísticas, la descripción con los datos básicos de funcionamiento de las facilidades y las instalaciones que tiene el servicio de archivos, si tiene un servicio de consulta con ordenadores, cuántos puestos de trabajo tiene, si tiene servicios, si tiene dependencias para investigadores, si tiene una cita previa para reservar, si tiene un teléfono al que llamas y te facilitan la documentación, y los registros de autoridad. Dentro de los registros de autoridad, por ejemplo, el de Simón Ruiz, este
está exportado del portal de archivos españoles y la descripción se hizo originalmente aquí, se mandó a la Subdirección General de Archivos Estatales y ahora lo que hemos hecho ha sido recuperar esa información que ya habíamos hecho a través del programa que se llama Atom. ¿Qué tenemos aquí? Primero el tipo de entidad. Puede ser persona, puede ser una institución, puede ser una familia también. Aquí tenemos Simón Ruiz como persona, las fechas de existencia, tenemos su historia, su biografía. La idea a muy largo plazo es que los documentos que hacen referencia o las personas que están referenciadas en los documentos tengamos accesible en Internet al menos los datos más básicos de su vida para poder hacer estudios y para que la gente sepa de quién se está hablando. Si seguimos toda la biografía, los lugares de residencia y las relaciones familiares. Dentro de las relaciones familiares podemos ver qué relación tenía cada uno con otro a través de las categorías familiares. Si son familia, si son hermanos, si son tíos, si entre ellos son hermanastros, si hay una relación asociativa, como en este caso, en el que hay relaciones comerciales durante un tiempo y en un momento determinado. E incluso si tenemos desempeños de profesión dentro. ¿Esto qué nos permite? Pues si nos aparece Francisco de la Presa en una documentación, saber quién era y qué actuaba y de qué manera actuaba. Fue empleado de Simón Ruiz, entonces cualquier persona que esté leyendo la documentación y que no tenga pues, suficiente conocimiento sobre el archivo Simón Ruiz puede avanzar más rápido en la investigación y puede, generar mayor conocimiento. Luego, ¿qué nivel de descripción tenemos si está revisada y qué nivel de detalle tenemos en las descripciones de las personas? En este caso es parcial porque falta bastante información que está ahora mismo en revisión, no de la biografía en sí, sino de las relaciones familiares y de las relaciones asociativas. Estas mismas relaciones que tenemos con las personas las podemos hacer en los documentos. Por ejemplo, si nos metemos al archivo Simón Ruiz, una vez que ya hemos pasado la parte de colecciones, pues nos vamos a la Casa de Comercio. Dentro de la Casa de Comercio encontramos, pues, que es la macroestructura más grande de todo el archivo Simón Ruiz, encontramos los libros de comercio, las letras de cambio y la correspondencia. Y luego, algo que hemos llamado documentación originaria, pero no penséis que esto es original y que el otro no es original. Hay un momento en el que la estructura de las cajas del archivo Simón Ruiz varía completamente. Hay un inicio en el que se ve que ha sido maltratado por los historiadores, luego nos ha permitido hacer otros estudios, pero se ha sacado la documentación cosas que no se pueden hacer. No se puede fraccionar un expediente y decir, pues mi expediente personal, las nóminas las pongo en una carpeta, la seguridad social la pongo en otra carpeta, el recibo del banco lo pongo en otra carpeta y lo separo. Si lo separas, la información pierde contexto. Y si pierde contexto, perdemos una información valiosísima para ver el origen de la documentación y cómo se tramitaba esa documentación, que es lo que nos interesa preservar. Por ejemplo, los libros de cuentas, que es la parte que está más desarrollada, también es la parte más sencilla porque los libros están acotados, los libros son los que son y no va a haber más, pero la documentación, ir documento a documento, requiere, aparte de mucho tiempo, mucho conocimiento sobre tipos documentales que no son muy fáciles de manejar. Seguros marítimos, cargazones, listini, son documentación muy específica de un archivo muy particular que no se encuentra en ninguna otra parte de España y que por fechas es que es único. Para tratar esta documentación tienes que estar previamente especializado para saber manejarla. Por ejemplo, en los libros de Simón Ruiz tenemos los libros borradores, los libros manuales, los libros mayores, los libros abecedario. Si entramos en un libro borrador, pues además de ver la digitalización del libro, que si pincháis la podéis ver, está en PDF, podéis descargarlo y si sabéis leer, pues podéis leerlo. Con lo de sabéis leer es por la letra. Está en castellano, se puede aprender, no es nada complicado. Al principio cuesta mucho y si no, pues Mauricio y Irene, pues vais a sus clases y os enseñan. Tarda en cargar porque pensad que cada uno de estos libros pueden ser 200 o 300 megas, hay alguno de incluso 500 megas. Vale.
Aquí veis la información, aunque está en baja calidad, bueno, está en baja calidad, pero se ve muy bien, se puede leer. Si la ampliamos, hombre, llega un momento en el que pierde, pero se puede leer perfectamente. Gonzalo de Jaén debe por mercadería y la cuenta. Claro, esto así solo, pues muy bien, pues un libro no nos sirve de mucho, pues vale, pues bien. Pero, ¿qué podemos ver en el área de contexto? En el área de contexto podemos ver quién es el productor o la institución archivística que ha producido esta documentación. En este momento el Archivo Simón Ruiz como institución que recopila la documentación. Pero si esto vamos a otro nivel de descripción, para hacer previamente todos estos, digamos, descripciones no se hace deprisa y corriendo. Hay un estudio previo y una guía de descripción que estipula qué se describe en cada uno de los puntos de la norma internacional que son obligatorios y cuáles de los adicionales hay que completar para que la información tenga unos requisitos mínimos de calidad para publicarlo en Internet. No se puede publicar cualquier cosa, ni se puede publicar de cualquier manera, porque la información tiene que ser concreta, exacta y fiable. En este caso, la institución archivística Simón Ruiz, Archivo Simón Ruiz, y el productor dentro de libros de cuentas. Hemos utilizado, digamos, el tipo documental como nombre del productor para continuar con los desarrollos del proyecto de descripción. ¿Qué tenemos después? Las relaciones entre la documentación. Este es un libro borrador, pero el libro borrador se relaciona con el libro viejo de Simón Ruiz y el libro mayor de Ferias. Es decir, que a través de las descripciones que estamos publicando en el portal, cualquier persona puede tener accesible a través de un clic los 3 o 4 libros que son necesarios para entender las operaciones comerciales de Simón Ruiz. Si pincho en este, no vamos a ir a cualquier relación, sino vamos a ir en concreto al libro 63, que es el que está relacionado con el anterior. Este libro 63, que es libro mayor viejo, a su vez está relacionado con el libro borrador, volvemos al contrario. O sea, la propia aplicación te permite hacer relaciones entre la documentación que permiten mejorar el contexto, que es lo que nos interesa. Esto mismo, que está hecho en los libros de cuentas, podemos aplicarlo a las letras de cambio. Podríamos, sin modificar la estructura de las cajas, que es una cosa que no podemos hacer, las cajas están como están, y también es parte de la historia del archivo. No podemos modificar ni saltar el orden, porque si nos ha llegado así de esta manera, tenemos que mantener la estructura que tiene el archivo actualmente, porque también es parte de su historia y parte de lo que nos quiere contar el archivo, y también nos permite trabajar con el archivo desde otro punto de vista. Podríamos hacer lo mismo con las letras de cambio. Coger las letras de cambio y decir, esta letra de cambio está relacionada con determinada carta, relacionada con determinado documento, y a su vez aparecen estos personajes, y recuperar, que es en principio una idea bastante complicada, pero que a largo plazo sí se podría hacer, o creo que sí se podría hacer, que es recuperar la estructura original del archivo Simón Ruiz. Es decir, tener la estructura del trámite del expediente, si pudiésemos llamar expediente a muchas de las cosas que hay dentro del archivo, y conocer, sin modificar la estructura física del archivo, qué relaciones entre la documentación hay y qué relaciones entre las personas que aparecen en la documentación pueden existir. Aparte de esto, podríamos añadir materias, un vocabulario controlado, un tesauro, en el que a cada una de las documentaciones o a cada una de las materias las llamamos de una manera. Por ejemplo, nos interesan las ferias, pues describimos ferias. ¿Qué nos referimos con ferias? Pues a determinado acto, ferias de mayo, ferias de octubre, y a todo lo que tenga la documentación ferias de octubre le añadimos el calificador ferias de octubre, y entonces tendríamos como un acceso directo a toda esa documentación. Todo esto, claro, hay que entenderlo a largo plazo, porque los proyectos de descripción son lentos por la letra en la que están escritos. No podemos ir tan rápido como nos gustaría en publicar todo esto más allá del espacio del servidor. Luego está otra parte dentro del árbol. Simón Ruiz no era era una persona, pero no era una única compañía. Se iba asociando en compañías. Entonces, dentro del archivo podemos encontrar una parte que es exclusiva de Cosme Ruiz como mercader. Entonces, al ser un productor diferente, al no ser Simón Ruiz como mercader, necesita una independencia propia. Entonces, dentro del archivo, aparte del Hospital General
y del Hospital Barrientos, podemos encontrar otras pequeñas compañías o pequeñas asociaciones que podrían llegar a tener independencia de manera archivística, aunque en su conjunto formen parte del Archivo Simón Ruiz. Y luego hay otros libros que han ido apareciendo dentro de la documentación que se pueden sacar, e incluso dentro de correspondencia es posible que haya algún fragmento de algún libro que haga referencia o que en su origen fuesen libros, pero que al ser separatas, pues que se han ido soltando y se ha ido metiendo pues con el resto de la documentación. Aparte de todo esto, pues tenemos las letras de cambio. Lo más desarrollado es la parte de libros, porque esto empezó como casi un pasatiempos, viendo que no podíamos salir de casa por el confinamiento, y acabó evolucionando a esto. Podemos ver todas las letras de cambio. Sí que las letras de cambio tienen una particularidad, es que están estructuradas en cajas todas seguidas. Entonces hemos perdido el orden. Entonces a la manera de estructurarlas tenemos que seguir un orden lógico por fechas, porque es como está hecho. No es una estructura en puridad archivística perfecta, pero es lo que tenemos. Si pinchamos en una letra de cambio, aparte de ver la descripción que se ha ido haciendo pues, por Carlos, por Fernando, por Lidia, también por más personas que han ido pasando por la fundación, se puede acceder a la imagen digital, tanto el verso como el anverso, siempre con una marca de agua para evitar posibles usos pues, sin conocimiento de la información, porque al final la información se pone pública, pero si lo quieres publicar, pues por lo menos un poco de deferencia a la hora de avisar a los propietarios del archivo. ¿Y aquí qué encontramos? Las primeras son las que están más detalladas, pues los que os comentaba. Están propuestos porque también hay una estructura para la definición de las personas. Están propuestos porque nos falta todavía información de contexto suficiente como para decir que esta persona se llamaba Giovanni Battista o si no se llamaba así. Tened en cuenta que los apellidos los tenemos ahora estructurados de esta manera, pero en aquel momento podían ser los apellidos de una manera, de otra, o incluso cambiar el apellido, cambiar el nombre, o el apellido que sea el apodo de, o el padrino de bautismo, o el padrino de algún tipo de sacramento, o que incluso cambiasen el nombre porque estaba perseguido y tocaba. ¿Esto qué nos permite? Pues dentro de la documentación lo mismo, ver las relaciones asociativas, tenerles dentro de una estructura. Sabemos que esta persona era comerciante y si pinchamos en comerciantes podríamos acceder, ahora mismo esto está cerrado, si veis aquí iniciar sesión, son los perfiles de acceso para poder entrar, digamos, a las tripas de la aplicación del servidor para ir desarrollando estas relaciones que os estoy comentando. Podríamos ver, por ejemplo, en banqueros, impresores, todas las personas que aparecen relacionadas dentro de esta materia. Aparte de esto, tendríamos también posibilidad de describir las funciones que actúa un determinado productor, los objetos digitales y, aprovechando también pues que ya se crea el portal para una cosa, se puede utilizar para describir otras instituciones archivísticas. En este caso, el Archivo Municipal de Medina del Campo y el archivo propio de la Fundación. Todo a la vez permite que la información de contexto del archivo municipal, la parte histórica, se pueda relacionar con el archivo Simón Ruiz y a su vez el archivo Simón Ruiz con la información del archivo municipal. Dentro del archivo Simón Ruiz pues, hay documentación pues, del siglo XIX que pudo perfectamente ser parte del archivo municipal e incluso referencias en las cartas de Simón Ruiz, de la correspondencia, al ser regidor del municipio, que hagan referencia a determinados momentos de la historia de Medina. Entonces, tiene su sentido dentro de lo que se pretende. Lo que se pretende son homogeneizar las descripciones y difundirlas, pero no difundirlas a lo loco, difundirlas con un orden, de una manera muy concreta, en la que la información de contexto y la información archivística esté estructurada para que cualquier investigador de cualquier parte del mundo, sin necesidad de leerse toda la bibliografía de Simón Ruiz, pueda tener una aproximación y sacar determinados estudios pues para que se evidencie la importancia del archivo.
En esta parte de la izquierda lo que se ve es las visitas más populares que ha habido esta semana, y esta parte del buscador te permite hacer cualquier tipo de búsqueda. Puedes hacer una búsqueda normal, pues un libro de cuentas, pones libro de cuenta, o puedes hacer una búsqueda avanzada. Dentro de la búsqueda avanzada puedes buscar en concreto si te interesa algo de un archivo en particular, de los que están en el repositorio, si te interesa en un determinado nivel de descripción, o sea, la descripción mínima sería fondo, subfondo si decidimos crear subfondos. Lo importante es la serie y la unidad documental simple o compuesta. La unidad documental compuesta es lo que podríamos entender como un expediente, y la unidad documental simple, pues, un documento. La serie es lo que determina prácticamente la estructura de un cuadro de clasificación. Si queremos buscar por series, pues lo marcaríamos, haríamos la búsqueda y podríamos acotarla por fechas y por fin. Pero además, lo que nos permite el programa es buscar dentro de este buscador si hacemos un OCR a la documentación. Hay experimentos de reconocimiento óptico de caracteres para la documentación del 16, son experimentales y son más complejos porque hay que entrenar a una máquina y un algoritmo para que detecte la información. Ha habido ya por lo menos 3 experimentos, uno que es el de Simancas que se hizo en el archivo de Simancas, otro que era el proyecto Carabela, que ese sí que está publicado en internet, y luego ha habido 4 series documentales recientemente que se están haciendo en archivos estatales con esta tecnología. Claro, la máquina detecta con un nivel de fiabilidad, todavía no está lo suficientemente depurada, pero la documentación que sí que está en texto, que está en mecanografía, que hay documentos mecanografiados y preimpresos, esa sí que la puede detectar. Entonces, si aquí ponemos, por ejemplo, algo más básico como Medina, podemos encontrar dentro, aunque se sale del archivo Simón Ruiz, pero dentro de los semanarios locales, podemos encontrar la información concreta de los semanarios locales buscando qué nos interesa. Claro, a mí lo que me interesa mucho son los trenes. Entonces yo puedo buscar las relaciones y las protestas que había entre las personas con los trenes, con la necesidad de determinadas mejoras en el municipio, e incluso cartas de agradecimiento y otra serie de noticias locales que son importantes. Por ejemplo, si entramos aquí nos detecta Medina, pero si queremos buscar, por ejemplo, un hecho concreto, Crónica de París, buscaríamos Crónica de París y la propia aplicación nos diría... ¿Desde qué año hay periódico? Desde 1800, que estén ahí, desde 1887. Entonces, si le buscamos, la propia aplicación nos diría que en este libro se encuentra, y ya buscando pues, con el buscador del navegador podríamos encontrar la información. Claro, esto también nos permite que en el futuro cualquier documentación que esté preimpresa se pueda buscar. Todavía no está lo suficientemente preparada la aplicación para localizar la documentación del siglo XVI, la lectura del siglo XVI, pero, por ejemplo, los seguros marítimos sí que tienen parte preimpresa con tipografía humanística, Times New Roman o parecida, que sí que detecta la máquina sin ningún tipo de problema. Lo que tienes es que saber el lenguaje del siglo XVI. Sí, claro, esa parte importante es porque no es lo que pone, sino lo que significa. No es lo mismo el luego de ahora, cuando te llaman por teléfono y dices luego te llamo, pues el luego es más tarde, el luego significa inmediatamente, significa ya. Entonces hay que entender también el significado de las palabras de esa época para saber exactamente a qué hace referencia o de qué está hablando la documentación. Más allá de esto, en esta parte de la izquierda me viene el archivo Simón Ruiz, que es un poco más importante. Si abrimos este, por ejemplo, podemos generar un portapapeles y lo agregamos a al portapapeles. El portapapeles es como un acceso rápido, te lo puedes guardar en favoritos, te creas, aquí aparecería en este portapapeles un 1, lo agregamos y en nuestra sesión se tiene localizada toda la información, entonces tú vas diciendo, pues me interesa este documento, este otro documento,
los agregas. Y cuando terminas de estar, le das a exportar y te exportas las referencias y toda la documentación, la información archivística, no el descargable, de determinadas asignaturas. ¿Qué podemos hacer? Podemos imprimir informes, podemos imprimir todas las descripciones del archivo Simón Ruiz que estén públicas y publicadas. O podemos explorarlo en lista, o explorar los objetos digitales. También, ¿qué podemos hacer? Exportar la documentación en formato compartible, en XML, en CSV o en las normas de intercambio del Consejo Internacional Archivístico, que son las EAD, que es XML adaptado a la ISAD-GED, que es la norma de descripción archivística, a la ISAD-CPF, que es la norma internacional de descripción de autoridades, familias y personas, y también podríamos exportar la información de la propia fundación. Si lo damos en explorar lista, por ejemplo, nos tendríamos que colocar en impresión de vista y aquí podríamos sacar, si le damos a imprimir una lista que sale pues como en una tabla de un Excel parecida, podríamos exportar toda la información dentro de la que estemos. Lo importante para el programa es saber en el punto en el que estás. Te saca la información dentro del nivel de descripción. Si tú estás en una unidad documental simple y le das en listado, te saca la información de esa unidad documental simple. Si tú le pones a nivel de serie, te saca toda la información que descienda de la unidad de serie hacia abajo, no de serie para arriba. No te cogería el fondo, te cogería solamente desde serie para abajo. Y aparte de esto, en esta columna de la izquierda podríamos, están metidos algunos, pero no todos, podríamos filtrar la documentación en función del idioma. Si está en español, si está en inglés, si está en portugués, si está en flamenco, y por productor. También podríamos filtrar por lugar y tener la documentación de lugar. Por ejemplo, nos interesa mucho la documentación de Amberes, pinchamos en Amberes y nos sacaría solo las letras de cambio o la documentación que tenga referencia a Amberes como materia. En este caso, pues una letra de cambio girada en Medina del Campo que va pues a Francisco de la Presia, Jerónimo Guriel en Amberes. Entonces nos detecta la información de los lugares, previamente tienen que estar dados de alta y asociados dentro de los puntos de acceso. Luego en esta parte final de metadatos tenemos pues, los datos mínimos de objetos digitales de metadatación, el peso, la información y otros campos que se podrían añadir como información del tipo de PDF, si es PDFA, si es compartible, si no es compartible, incluso derechos Creative Commons o otros derechos que se pongan a la información. Todo esto se puede traducir, tiene traducciones en estos idiomas. El traductor no es exacto, hay que tener en cuenta que es un traductor pasado pues, como por Google o por Lingüe, que son traductores que están accesibles en Internet, entonces la información pues, hay que tener un poco en cuenta que es una traducción no perfecta y que la información puede variar un poquitín o representarse de unas maneras un poco extrañas. Más allá de esto, se puede buscar por instituciones archivísticas y aquí encontraríamos las descripciones de, por ejemplo, el archivo municipal, donde está cómo se encuentra la historia del archivo municipal, el cuadro de clasificación, bibliografía básica de referencia, los horarios de apertura, los requisitos de accesibilidad y los servicios que ofrece los puestos de consulta a los investigadores. Si entramos en el portapapeles, esto también lo podríamos agregar, y si entramos en el portapapeles, podríamos ir al portapapeles y desde aquí tener toda la información y podríamos exportarlo. Si lo exportamos nos da un número, bueno, lo podemos exportar en CSV, lo podemos exportar en XML, nos da un número. Si ese número lo guardamos, cuando cerremos sesión y volvamos a abrir, pues hemos perdido el portapapeles porque no tenemos un usuario de registro. Pero si a la hora de ir al portapapeles le damos a cargar portapapeles, pondríamos el número que nos da y recuperaríamos todas las unidades que hemos previamente seleccionado para continuar pues, con la investigación o con la información que queramos consultar o con las descripciones que queramos consultar. Y luego en lugares lo que podemos ver son datos, digamos, estadísticos de la información. Esto, pues, según se van añadiendo descripciones o añadiendo elementos en la descripción, pues se van incrementando. En este caso, pues, de Medina del Campo tenemos 129 descripciones
que están relacionadas con Medina del Campo. Evidentemente hay más, pero todo esto requiere un proceso de comprobación, de publicación y de verificación. Y podríamos también ver cuántos registros de autoridad están relacionados con Medina del Campo, con Toledo, con Sevilla, con Valladolid, etc. Y bueno, pues esta es el portal. El uso es muy sencillo, no tiene muchas complicaciones, es muy fácil y muy accesible, no requiere ni usuario, ni contraseña, ni nada, es público y está, bueno, pues para difundir también pues parte de la historia de Medina y del archivo Simón Ruiz.